Hola amigos, gracias por acompañarme, que hablamos de la Liga Centroamericana porque los cuartos de final comienzan precisamente esta semana. Se va a abrir el telón del mes de octubre y con el mes de octubre vienen dos fechas de la Liga de Naciones de la CONCACAF. En la Liga A, haciendo dibujos de cómo podrían nuestras selecciones centroamericanas perfilarse para llegar a cuartos de final. Además, eliminatorias mundialistas sudamericanas para el mes de octubre. Eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, comencemos hablando de la Liga Centroamericana. Sí, a partir del martes comienza la actividad de la Liga Centroamericana, los cuartos de final. Los equipos clasificados llegaron de la siguiente manera. Vamos a hacer un recuento de cómo quedó la tabla de clasificación de los grupos en la fase de clasificación de la Liga Centroamericana. ¿Le parece? Mire, en el grupo A, el Herediano ocupó el primer lugar del grupo con 10 puntos. Motagua de Honduras quedó en la segunda casilla con 7 unidades. Igual que el Diriaguén, pero por diferencia de goles. A cuartos de final avanzaron los hondureños, se quedaron los nicaragüenses. En la cuarta posición quedó Tauro y en la quinta el San Francisco, también de Panamá. En el grupo B, la Liga Deportiva Alajuelense quedó en el primer lugar. Comunicaciones, sí, los cremas de Comunicaciones, que son los rivales en cuartos de final de la Liga Deportiva Alajuelense, pues bien, quedaron en el segundo lugar con 7 puntos. La Liga Deportiva, números perfectos, 12 unidades. Maratón quedó en el tercer lugar con 6 unidades. El Alianza de El Salvador quedó en la posición número 4 con 3. Y el Luis Ángel Firpo, sí, el Luis Ángel Firpo de El Salvador quedó en la quinta posición con un tan solo punto, un empate que logró sacar ante el Comunicaciones en partido disputado en el Mágico González en la capital salvadoreña. Bien, en el grupo C, el Águila, que fue la gran sorpresa, incluso lo dijimos, el Águila anda jugando a otro nivel. Pues bien, el Águila clasificó a cuartos de final en el primer lugar de su grupo, con un total de 10 puntos, fruto de 3 victorias y un empate. Antigua, de Guatemala, clasificó en la segunda posición con 8 unidades. Con 7 se quedó el Olimpia. Los Leones hondureños, para mí, una gran decepción en ese certamen. Se esperaba más, pero tampoco en la liga está teniendo un buen paso. Pues bien, en la cuarta posición quedó el Club Atlético Independiente de Panamá con 3 puntos y el Port Loyola de Belice se fue sin nada en la posición número 5. Quedaron a deber en este grupo el Olimpia y el Club Atlético Independiente, que estuvo en la fase final de la Liga Centroamericana en la edición pasada. Ahora, en el grupo D, el Deportivo Saprissa, los morados avanzaron en el primer lugar del grupo con un total de 9 puntos. El Real Estelí de Nicaragua, subcampeón de la edición pasada, avanzó en la segunda posición con 7 puntos. Municipal se quedó con 4. Managua FC se quedó con 4 y el Guanacasteca de Costa Rica se quedó también con 4 puntos. Así los equipos avanzaron a cuartos de final. ¿Cuál es la programación ahora de los partidos para los cuartos de final? Pues bien, en el programa pasado con Cristian Baires estuvimos analizando un poco de lo que se podía esperar de estos encuentros. La verdad es que es bien difícil dar pronóstico cuando son partidos a 2 partidos, a 2 encuentros, una serie de 2, sacando un resultado, un empate de visitante o de local. O sea, puede complicar a cualquiera de los dos equipos. Es muy difícil dar pronósticos, pero pese a eso, siempre nos aventuramos y nos mojamos a veces dando resultados o pronósticos. Pues bien, para el martes 24 de septiembre hay un tan solo partido. El encuentro es en el Estadio Pensativo en Guatemala y ahí Antigua recibe a los Morados del Saprissa. Aquí cuenta la condición de local. Saprissa, obviamente, uno de los 3 equipos costarricenses metidos en cuartos de final, y le digo, no sería raro
que los 3 equipos costarricenses avancen a la siguiente fase. Todos conocemos que tal vez a nivel de selección Costa Rica no está teniendo ese crecimiento porque comienza en un proceso, pero a nivel de equipos nunca han decepcionado. Pues bien, Saprissa visitando a Antigua el martes en el Estadio Pensativo. El miércoles hay 2 partidos, los 2 muy interesantes. Usted juzgue si existe, podríamos decir, una rivalidad y los partidos van a ser muy, pero muy cerrados. En el Estadio Independencia en Nicaragua, el Real Estelí recibe al Deportivo Águila. ¿Qué opina usted de ese partido? Déjemelo en sus mensajes. Para mí, la condición de visitante, en este caso el Águila, le puede jugar caro, porque el Real Estelí en casa es un equipo fuerte, un equipo duro de vencer. En la liga regular, este sábado, el Real Estelí derrotó al Managua FC con marcador de 4-0, mientras que el Deportivo Águila perdió su segundo partido de manera consecutiva en la liga salvadoreña. Cayó ante el Once Deportivo con marcador de 2-1. Y anteriormente, en la jornada pasada, cayó ante el Luis Ángel Firpo, que le quitó el invicto que mantenía. Entonces viene de 2 partidos, posiblemente pensando ya en la Liga Centroamericana. ¿Usted a quién le va en este partido? No va a ser un partido fácil para el Real Estelí ni tampoco lo va a ser para el Águila. Partido bastante cerrado. En el Estadio Nacional Chelato Uclés, el Motagua se enfrenta al Herediano. Los hondureños del Motagua recibiendo a los ticos del Herediano. El Herediano tuvo una muy buena experiencia en la edición pasada, incluso clasificó a la Conca Champions, donde eliminó al Toluca de México. El jueves hay un tan solo partido. En el estadio Cementos Progreso, el Comunicaciones recibe a nada más y nada menos que a la Liga Deportiva Alajuelense, campeón de la edición pasada de este certamen. ¿Qué opina usted de estos partidos? Yo creo que si analizamos quiénes llegaron a cuartos de final, el único equipo que realmente, y aquí lo digo yo honestamente, el único equipo que yo nunca me imaginé que llegaría a esta fase de cuartos de final era el Deportivo Águila. Y ojo, que no es nada en contra del Deportivo Águila, porque el hecho de que es un equipo salvadoreño, pero si analizamos la edición pasada de la Liga Centroamericana, también el Águila fue el único equipo salvadoreño que logró una victoria, derrotando al Diriagén por la mínima diferencia en partido disputado en el Estadio Las Delicias en El Salvador. Ese fue el único equipo salvadoreño que logró una victoria en la edición pasada. Por lo demás, FAS y Jocoro quedaron a deber. El Jocoro fue el equipo más goleado de todo el certamen. Es más, ya desapareció del fútbol salvadoreño también. Pese a haber sido subcampeón con Alberto La Chochera Castillo en la temporada pasada. O sea que hace 2 torneos, para que no se malentienda y digan, no, es que fue el Municipal Limeño el que llegó a la final. Sí, hace 2 temporadas llegó con Alberto La Chochera Castillo, que ahora es el actual técnico de FAS, que por cierto fue expulsado en el partido de la jornada, eso lo vamos a hablar más adelante, de la jornada del fin de semana. Pues bien, ahora, es el único equipo que dije que no aparecía en los pronósticos, el equipo salvadoreño. Por lo demás, sabemos del Comunicaciones, los cremas del Comunicaciones, que están teniendo también una muy buena temporada en el fútbol guatemalteco. Hablamos también del fútbol tico, no lo dijimos, son 3 equipos representantes. Ahí tiene la Liga Deportiva Alajuelense, el Saprissa y el Herediano. Tiene el Real Estelí, que ya se hizo habitual, que nos enamoró el Real Estelí en la edición pasada con todo lo que realizaron, llegando a la final, enfrentándose a la Liga Deportiva Alajuelense. Desafortunadamente cayeron en la final, pero dejaron un buen sabor de boca, dejaron una muy buena experiencia y nos mostraron a todos que cuando se trabaja con las bases, cuando
que cuando se trabaja con bases, con disciplina y hay trabajo, mire, ahí están los resultados. Si usted me pone a mí a preguntar, Saúl, ¿qué pensás del Real Estelí Águila? Y se lo voy a decir con la mayor de la honestidad posible. Gana el Real Estelí al Deportivo Águila. Y es más, si usted me pregunta que quién avanza de los dos, porque acuérdese que es una serie de 2 partidos, yo le puedo decir, avanza el Real Estelí a la siguiente fase. Entonces así están marcados los partidos de los cuartos de final que comienzan este martes con el encuentro en el Estadio Pensativo entre Antigua y Saprissa. Haga sus apuestas. En el Estadio Independencia el miércoles, el Real Estelí enfrentándose al Águila, y en el Estadio Chelato Uclés, en el Nacional, ahí Motagua se estará enfrentando contra el Herediano. Y el jueves hay un solo partido en el Estadio Cementos El Progreso. Ahí Comunicaciones se enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense, y aquí sí, yo le soy bien honesto, lo pongo entre signos de interrogación, porque es un partido muy, pero muy duro para los dos equipos. Y es hasta irónico porque tiene usted al primer lugar y al segundo lugar del mismo grupo. Así se clasificaron. Entonces estarán viendo las caras nuevamente el Comunicaciones ante precisamente la Liga Deportiva Alajuelense. Ahora los partidos de vuelta se van a disputar entre el 1, 2 y 3 de octubre. Así está entonces. ¿Cómo queda la Liga Centroamericana? Obviamente en el próximo programa vamos a estar hablando más detalladamente de lo que podría pasar en estos partidos. Ahora, mire, hemos estado diciendo, el tiempo avanza, vuela, y se viene la Liga de Naciones de la CONCACAF nuevamente. Se vienen partidos interesantes, lo hablábamos en el programa anterior, de aquellos equipos que pueden, o selecciones que pueden quedarse en el camino. Mucho más difícil la tienen en el grupo B las selecciones de Honduras y Nicaragua de lo que puede ocurrirle a la selección de Costa Rica y Guatemala en el grupo A. Pero es una realidad. Por cierto, quería comentar un mensaje que recibí de uno de nuestros amigos que ve precisamente, que ve el programa, y me voy a ir rápidamente al texto. Señores, ya le voy a decir cuál es. Dice el señor, se llama, bueno, por lo menos dice @eleon68. Dice, Saúl, yo tengo una pregunta. Para una selección, para que una selección supere a otra, pienso que es necesario que supere la historia reciente de la otra selección. Por ejemplo, Panamá no es mejor que El Salvador, ni Honduras. Para que Panamá supere a Honduras, tendría que haber jugado 3 mundiales mayores, 8 preolímpicos y quedar cuartos en 2 de ellos, 10 mundiales sub-20, 11 mundiales sub-17, tercer lugar en Copa América, quinto en un CAF, 5 en un CAF. Entonces, ¿es Panamá mejor que Honduras o El Salvador? Me pareció una muy, pero muy buena pregunta del señor León 68. Le mando un saludo. Y quiero hablar un poco sobre este tema. Mire, honestamente, la historia es bien difícil de borrarla. Es como querer decir, quitarle el mérito al Real Madrid por haber ganado todas las ligas de campeones que tiene, el máximo ganador de la Liga de Campeones de Europa. Guste a la gente del Barcelona o no le guste, es una realidad. Lo que Costa Rica y Honduras han hecho a nivel de mundiales, a nivel de fútbol, de historia en Centroamérica, no es muy, pero muy difícil de igualar, porque esa es parte de la historia. Cuando la selección de Costa Rica, la selección de Guatemala eran selecciones, la selección de Honduras y la selección de Costa Rica eran selecciones que todos mirábamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque estaban en un pedestal mucho más alto que las demás selecciones. Háblese de Guatemala, háblese de El Salvador, de Panamá. Porque Panamá, hay que ser honestos, en Panamá hace 20, 25 años se comenzó a trabajar. Pero ese trabajo y esa exposición que tuvieron los jugadores saliendo a ligas de mucho más rodaje que la Liga Centroamericana, le da a esa selección de Panamá le voy a decir, la experiencia, el rodaje
y el juego que tiene ahora, que está entre las 4 mejores selecciones de la CONCACAF, porque ese es un mérito también que no lo podemos hacer a un lado. Ahora, la historia obviamente está ahí, pero para decir que una selección es mejor que la otra, por eso a mí no me gusta decir que El Salvador es mejor que Guatemala o que Guatemala, y me parece de ignorantes cuando se utiliza esos adjetivos, cuando se trata de menospreciar el trabajo que otros han hecho. Pero puedo decir, son selecciones completamente diferentes. Es como que usted analice a sus hijos, todos son diferentes, pero todos tienen cualidades y cada uno escribe su historia. Así lo veo yo. Entonces, cuando alguien me dice, es que Guatemala es mejor que El Salvador. No, no es mejor que El Salvador. Pero El Salvador tampoco es mejor que Guatemala, porque los logros que Guatemala tiene, tampoco los tiene El Salvador. Y los logros del Salvador no los tiene Guatemala. ¿Me entiende? ¿Me entienden lo que estoy tratando de dar a entender? No hay una selección que sea mejor ni una que sea peor. Podemos irnos en base a resultados de lo que está pasando en la actualidad. Y en la actualidad, tal vez la selección de Panamá ha clasificado a una tan sola Copa del Mundo, categoría mayor. Y esa es parte ya de la historia de la selección de Panamá. Pero la realidad en este momento es que ni El Salvador, ni Nicaragua, ni Guatemala, ni Costa Rica, ni Honduras son mejores sobre el terreno de juego que Panamá. Porque puede jugar contra todas esas selecciones y lo más seguro es que Panamá les gane. ¿Por qué? Por el desarrollo del fútbol que ha habido en Panamá. Porque a nivel juvenil, las selecciones inferiores de Guatemala están creciendo porque ha habido un trabajo. Porque a nivel juvenil, Costa Rica también está creciendo. Vimos a una cantidad de jugadores nuevos que están en un nuevo proceso con la selección de Costa Rica. Conocimos a esos jugadores en la Copa América. Los llevó Gustavo Alfaro. Esas son las cosas de que muchas veces alguien no puede dar a entender o no quiere hablar de lo que están pasando. Pero es una realidad, hay trabajo. Y cuando hay trabajo es bien difícil superar esas situaciones. Pero, respondiendo a la pregunta y tratando de aclarar, o sea, si bien es cierto, la historia de estas elecciones es grande, los resultados sobre la cancha en este momento ponen a la selección de Panamá jugando mucho mejor que la selección de El Salvador, que Guatemala, que Costa Rica, que Panamá, mejor dicho, que Honduras o que Costa Rica, poniendo el ejemplo de la selección de Panamá. A eso me refiero. Ahora, en la Liga de Naciones de la CONCACAF hemos visto a una selección de Costa Rica y Guatemala que tienen altos y bajos. Nos quedaron a deber, y lo vuelvo a mencionar y lo he repetido como 40,000 veces, nos quedaron a deber en ese partido donde se esperaba más de la selección de Guatemala recibiendo a la selección de Panamá en el Guamuch Flores. Que la cancha, mire, podemos poner cualquier ejemplo. Que la selección de Honduras no le pudo ganar a Jamaica. 2 errores crasos. Me lo ponía un amigo en un texto. Y es cierto, Honduras cometió 2 errores y los 2 errores fueron 2 goles. Que al final le dan la victoria a la selección de Jamaica. Entonces, esas son las situaciones que se tienen que evitar. O sea, en un partido de Liga de Naciones, cuando el torneo es tan corto y las posibilidades se pueden acortar con resultados que no sea sumar de a 3, puede dejar afuera a cualquiera de las selecciones. Lo dije, en el grupo A es muy difícil que las selecciones de Costa Rica y Guatemala vayan a tener dificultad. Las 2 selecciones encabezan su grupo con 4 puntos, pero hay diferencia de goles. Surinam, Guadalupe, Guyana y Martinica. Ahora, que puede haber un accidente en el fútbol y un resultado que no se esperaba, claro que se puede dar. Cuando nuestras selecciones centroamericanas juegan en condición de visitante, se puede dar. Especialmente en el Caribe, donde las canchas son muy, pero muy malas. Y tampoco estoy diciendo que en Centroamérica tenemos las mejores canchas del mundo. No. Estamos muy lejos de tener la calidad de canchas que tienen en España, por ejemplo. Pero son mejores que las del Caribe, porque la mayor parte de canchas del Caribe son sintéticas. Y eso, quieras o no, afecta a nuestras selecciones. Lo había mencionado en el programa anterior.
Pues bien, si hacemos un recuento de lo que se viene el 11 de octubre, la selección de Surinam recibe a la selección de Costa Rica en el Estadio Flora. Lo vuelvo a decir, Costa Rica llega como favorito, ¿cierto o no? Claro que llega como favorito. Ahora, que las condiciones en las que va a jugar pueden jugarle en contra, sí. Ojalá y la selección tica no vaya a tener ninguna dificultad. En el Synthetic Track and Field Facility, desde ya, escuchando el nombre, ya sabe usted que es cancha artificial en la que la selección de Guyana estará recibiendo a la selección de Guatemala. Muchos dirán, fútbol es fútbol. Sí, fútbol es fútbol en cualquier cancha. Pero vaya a jugar a una cancha de pasto sintético al Caribe y ve la diferencia, donde el calor de por sí es superior al calor de Guatemala, donde la cancha se hace mucho más caliente por ser de plástico, por ser sintética, y eso juega en contra de las condiciones a las que nuestros jugadores están acostumbrados. Mire, son condiciones que muchos dirán no importan, sí importan. Y hay que pensar en eso antes de criticar o atacar a una selección que no jugó bien, que son malos. No. Póngase usted a jugar a las 12 del mediodía en el calor a ver si aguanta. Es lo mismo y no estoy defendiendo lo indefendible, sino que simplemente estoy poniendo los pies sobre la tierra y estoy tratando de ser lo más honesto posible. El partido entre Guadalupe y Martinica es determinante para las aspiraciones de Guatemala y Costa Rica. ¿Qué significa eso? Que tienen que empatar, porque eso es lo que les conviene. Y el 15 de octubre se cierra la jornada tanto para Guatemala como para la selección de Costa Rica con los partidos. En el Estadio Nacional, el clásico centroamericano Costa Rica-Guatemala. Para mí, todo partido donde una selección centroamericana se enfrenta a otra son clásicos. Pues este para mí es un clásico. En el Estadio Nacional, Costa Rica enfrentándose a Guatemala. En el Estadio Flora, Surinam se enfrenta a Guyana. Y en el Estadio Pierre Aliker, así se llama el estadio, Martinica se enfrenta a Guadalupe. ¿Qué es lo que esperamos? Que ninguna de estas selecciones sume de a 3. Porque, quieras o no, Guatemala y Costa Rica se van a cortar puntos entre ellas. Por lo mismo, conviene que estas selecciones empaten. Ahora, sería maravilloso un empate entre Costa Rica y Guatemala. Yo sé que suena hasta feo, pero sería maravilloso porque las dos suman. Pero tarde o temprano, una de las dos tiene que ganarle a la otra. Por la condición de local, creo que Costa Rica tiene, voy a decir, un 60 sobre un 50%, sobre un 40% de posibilidades sobre la selección de Guatemala. Ahora, en el grupo B las cosas cambian. Si Jamaica suma de a 3, si Cuba suma de a 3 y Nicaragua y Honduras no lo hacen, señoras y señores, al final de estas dos fechas de la Liga de Naciones de la CONCACAF podemos ver a Honduras y a Nicaragua, nos guste o no, fuera de la fase de clasificación a cuartos de final, donde ya esperan Panamá, Estados Unidos, la selección de México y la selección de Canadá. ¿Cierto o no es cierto? Le voy a dar la tabla de clasificaciones. Jamaica, 4 puntos. Nicaragua, 4 puntos. Honduras, 3. Cuba, 2. Guyana Francesa, 1. Y Trinidad y Tobago, 1. ¿Qué pasa? Si la selección de Guyana Francesa le saca un empate a la selección de Honduras. Muchos dirán, es imposible. Mire, juegan en el Caribe. O sea, desde ya le digo, no es fácil. Entonces, Guyana Francesa, ojalá ganar Honduras. Si gana Honduras, estaría haciendo 6 puntos. Vamos a esperar que la selección de Reinaldo Rueda, que sale como favorita para ese partido, logre sacar la victoria. En el estadio Antonio Maceo, en Cuba, Cuba se enfrenta a Trinidad y Tobago. Si Cuba le gana a Trinidad y Tobago, hace 5 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Si Nicaragua
no le gana a Jamaica en el Estadio Nacional, Cuba estaría superando a la selección de Nicaragua en la tabla de clasificación. De esa es la importancia, porque Nicaragua tiene 4. Pierde, se queda con 4. Si gana la selección de Cuba, llega a 5. Por un punto, estaría desplazando a la selección de Nicaragua un peldaño abajo. Ve la importancia de no perder puntos en este grupo. Te digo, el grupo B está duro, no es un grupo sencillo. En la jornada 2, el 14 de octubre, Nicaragua, Guyana Francesa. ¿Quién sale como favorito? Nicaragua. ¿Por qué? Porque le ganó en el primer partido jugando de visitante, porque en este partido juega de local, le costó en el Caribe. Y lo vuelvo a repetir, ganó 1-0 ya sobre el tiempo final del encuentro. Jamaica, Honduras, en el Independence Park. Honduras nunca le ha ganado a Jamaica jugando en Kingston. Y yo creo que llegó el momento en que la selección de Honduras logre su primera victoria jugando en Kingston. No es fácil. No es nada fácil este partido. Pero tampoco es imposible lograr los 3 puntos. Desde ya, a mis hermanos de la H les mando un fuerte abrazo y la mejor de las suertes en este encuentro. Y Trinidad y Tobago se enfrenta a Cuba. Y aquí era donde yo les decía, si Cuba le vuelve a ganar a la selección de Trinidad y Tobago en esta serie de 2 partidos que tienen, imagínense, estaría, si no se dan los resultados, imagínense Honduras, que son lo que puede ocurrir por la historia que existe, si Jamaica le gana a Honduras y si Cuba le gana los 2 partidos a Trinidad y Tobago y la selección de Nicaragua gana a Guyana Francesa, pero pierde ante Jamaica, señoras y señores, al final de estas 2 fechas vamos a tener a Jamaica y a Cuba en el primero y segundo lugar de la tabla de clasificación en miras de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Dígame si esto no está de tenerle miedo así en un 31 de octubre, Día de las Brujas, anticipado en estas jornadas. Le digo, o sea, no está nada fácil. En la Liga B, donde está la selección de El Salvador. Aquí donde está la selección de El Salvador, los 2 partidos, ¿se acuerda? Habíamos hablado anteriormente y decíamos, pero en la segunda fecha, en la tercera fecha, cuando venga la jornada del mes de octubre, a El Salvador le va a tocar jugar de local. Nada de eso. Los 2 partidos en condición de visitante y los 2 partidos jugando en cancha fea, en el Caribe, ante selecciones que complican. Si bien es cierto, El Salvador está en el primer lugar de su grupo, pero con 6 puntos tiene usted que precisamente el día 10 de octubre, San Vicente y las Granadinas, El Salvador, en el estadio Arnold Bell. Ese mismo día, en el mismo escenario deportivo, Bonaire se enfrenta a la selección de Montserrat. El 13 de octubre, en el estadio Arnold Bell, el mismo Arnold Bell, El Salvador, San Vicente nuevamente y Montserrat, Bonaire. ¿Qué se espera? Se espera que El Salvador gane. Si El Salvador no logra sumar por lo menos un partido de A3, se va a complicar. Y se complican las aspiraciones de salir del hoyo en el que está. Porque para mí estar en la Liga B es estar en un hoyo, con respeto para las demás selecciones. Pero es la realidad. Y hay que ser realistas y hay que siempre tratar de analizar con la cabeza y no con el fanatismo que lo hacen algunas personas. ¿Que es difícil? Sí lo es. ¿Que es imposible? No, no hay nada imposible en esta vida. Pero, le digo, de la manera en que las cosas se hacen en El Salvador, pone las cosas mucho más difíciles para todos. Y esa también es una realidad. Mire, y aquí suena hasta gracioso, pero así es.
donde hay una prensa deportiva que está esperando que la selección pierda para seguir hablando carburo, donde hay gente que goza cuando la selección pierde. Mire, si la selección gana es porque el rival es muy malo. Si la selección empata, que porque son malos. Y si la selección pierde, ya sabíamos, si nunca ganamos. Entonces nunca se queda bien con nadie. Mire, esto es lo que traía en los deportes. Hay que estar pendientes, se viene una nueva semana. En el próximo programa estaremos hablando de lo que ocurre en las diferentes ligas centroamericanas con los resultados, cómo va la tabla de clasificación en el fútbol guatemalteco, en el fútbol hondureño, en el fútbol costarricense y obviamente en el fútbol salvadoreño. Vamos a tener todos esos resultados. Hablamos de la Liga Centroamericana que comienza precisamente esta semana que arranca. A ustedes, a vivir el fútbol con la cabeza. Mire, bendiciones desde ahí arriba. Nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo y gracias. Esto es un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero.